capítulo 20 del Evangelio según Juan. ¿Listos? Estamos. Nosotros debemos comenzar hoy a tratar este tema de la resurrección. Y el tema de la resurrección no se puede tomar superficialmente. No solamente porque lo de resucitar es extraordinario y desgraciadamente hay de esas cosas que, como las hemos dicho toda la vida, el que se crió en un hogar cristiano o cuando menos de alguna forma de religión cristiana, pues da por hecho todo eso. Y le parece que es lo más simple. Ocasionalmente yo tengo que conversar con alguien que no viene de esa formación. Y entonces se les ocurre hacer unas preguntas que a mí me sorprende. En primer lugar, porque nunca se me ocurrió dudarlo. Siempre lo acepté, siempre lo creí. Y ahora de pronto la sencilla pregunta me hace cuestionar, ¿verdad? ¿Y cómo fue eso? ¿Sí? Asuntos como lo de Enoc, que fue traspuesto. ¿A dónde, pastor? ¿A dónde? Yo qué sé, al cielo. ¿Y dónde está el cielo? Ay, Jesús. Ustedes hacen preguntas tan incómodas como esa. Oiga, pastor, ¿y el infierno estará en el centro de la tierra, como dice alguna gente? ¿Será? Y no se llena. Ya no sé. Y si es en el centro de la tierra, ¿está allí por el fuego ese que dicen que es el centro de la tierra? ¿Será? Pero lo que va allí no son las almas. ¿Ah? ¿Y cómo se queman si son las almas? Yo no sé. Yo no sé dónde es el infierno. ¿Usted sabe? Qué bueno. Qué bueno. Yo no sé cómo es el infierno. Yo no sé. Bueno, usted se pudo haber conseguido un pastor más inteligente, porque yo leo y oigo y por YouTube a veces ahí aparece alguien para explicar cómo es el infierno y lo explican tan bien, con versículos y todo. Lo explican tan bien cómo es, cómo está. Y quién fue allí. Juana de Arco, que fue, que estuvo, que vio a un papa, que vio pastores, que vio de todo. Si yo voy al infierno y veo allí pastores, me muero, me tienen que dejar allí. Me muero del dolor y de la tristeza. Yo no podría salir de una revelación como esa contento a predicarle a la gente que un poco de pastores sinvergüenza van a terminar en el infierno. A mí eso me destruiría. Yo no estoy diciendo que no puede suceder. Yo estoy diciendo que para mí sería impresionante. Y me sorprende cómo la gente puede tomar temas de esa naturaleza y tratarlos como si nada. Como si nada estuviéramos diciendo. Oh, no, estamos diciendo cosas muy importantes. Ese tema del infierno nos debe inquietar a todos y decir, si es como algunos lo han dicho, si es como algunos lo han planteado, me llenaron la cabeza de dudas. No de Dios. Yo nunca he dudado de Dios. Yo dudo de las cosas que gente dice por aquí y por allá. El arrebatamiento de la iglesia. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso del arrebatamiento de la iglesia? Yo no lo pienso mucho porque otra vez entro en crisis. Yo digo, ¿y cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? No, pues ya usted sabe. Suena la trompeta y a usted la ropa se le pone blanca y sale disparado. Y yo dije, aunque esté manejando, no, ese carro se estrella. ¿Y contra quién se estrella?
¿quién lo paga? Y si conmigo van unos amigos que no son muy consagrados, ¿usted se ha puesto a pensar en esas cosas? Mire, si el cuadro ese que pintan de la gente saliendo de los aviones y se fue el piloto y el avión ahí viene, si todo eso es así como lo pintan, eso va a ser un día trágico. Eso es un día trágico, no para los que nos vamos, para los otros. Eso va a ser espantoso. Eso va a estar en primera plana de todos los periódicos, millones. Pastor, ¿y usted cree que va a ser así? No, yo no he dicho nada. Yo dije que vi el cuadro ese. Pero ese cuadro es que alguien dice que Dios le reveló. A mí Dios no me reveló. Así que fíjese bien. Lo que Dios le haya revelado a usted es responsable de eso, no yo. Usted me oyó. No me la trate de echar a mí, que yo no le voy a resolver los paquetes esos. Yo me limito a leer la Biblia y a comentar lo que está aquí. Pastor, pero entonces usted es un incrédulo, usted no cree en nada de eso. Óigame, hay tantas cosas en las cuales yo no creo. ¿Quién le dijo a usted que yo lo tengo que creer todo? Yo solo tengo que creer lo que dice Dios, lo que está en la Biblia. De lo demás, de todo dudo. Si no lo dijo Dios, yo tengo mis reservas. Digo, puede ser o puede no ser. Pero la ciencia lo cree. Ay, compadre. Usted no ha visto cómo la ciencia madura o se gotea, se pudre, lo que sea, pero le van pasando los años y ahora creen otra cosa. Y descubren otra cosa. En estos días estaban diciendo que descubrieron 2 galaxias que no debían existir. Porque conforme a lo que se había establecido de cómo se crean y funcionan las galaxias, esas no cuadran en el esquema. Entonces, o esas galaxias que estamos viendo no existen o no era como decíamos. Y la ciencia va descubriendo cosas. Usted no recuerda eso, pero antes la Tierra era plana. ¿Bien? Si no era que Atlas la tenía sobre los hombros. Pero ya no es plana. Pero la Biblia ya hablaba de la redondez de la tierra. Pero nadie se lo creía. Porque esa tontería la dijo Dios. ¿Y quién le va a creer a Dios? Pues hay que creerle a Dios porque nunca se ha equivocado. Amén. Y la única cosa que yo estoy tratando de decir en el día de hoy es que hay cosas que las repetimos como el loro y no le damos mucha importancia. Y a mí me parece que hay algunos de esos detalles a los cuales le tenemos que dar una suprema importancia. Y una de esas cosas es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección. Este capítulo 20, en él nosotros vamos a ver ciertas cosas acerca de la resurrección que son extraordinarias, maravillosas. Si leemos, cosa que no vamos a hacer del todo, Juan se ha ocupado de dar detalles acerca de la resurrección. De hecho, los otros evangelios, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, también dan detalles acerca de la resurrección. Y si uno le presta atención, le parecería que hay tanto detalle que es una exageración. Pero Juan, cuando escribe, a él no le parece exagerado el tema, y le voy a decir por qué. Porque Juan está tratando de decirnos, no habíamos entendido lo de la resurrección. Estábamos muy tristes por la muerte de Jesús porque no habíamos entendido lo de la resurrección. Juan lo que nos está diciendo es, nos tomó por sorpresa. Claro, uno dice, pero oye, que lo dijo 20 veces, que lo repitió una y otra vez.
Sí, pero la gente dice que se va a morir y no se muere. Y pasa uno toda la vida oyendo al primo que en cualquier momento estira la pata y uno se muere primero. Y él se queda acá. Así es que no es que Jesús lo dijo y todo el mundo lo creyó. Los discípulos están diciendo, no comprendíamos, no entendíamos lo de la resurrección, no lo captábamos. Y ahora sucedió. Mucho más que entenderlo, ocurrió. Mucho más que suceder. Ahí estaba. Habían pruebas. No es que me dijeron que sucedió. Habían pruebas. Había evidencia del asunto. Y Juan y los otros deciden tomar esas evidencias para decirnos, ¿por qué es tan importante que Juan nos diga una y otra vez? No lo habíamos entendido. No lo habíamos entendido. No lo habíamos entendido. ¿Sabe por qué es importante eso? ¿Sabe por qué es importante que los discípulos ahora cuando ven a Jesús, que unos en algún momento creen que es un fantasma, Casper? Estaban aterrados. La importancia de esos detalles es que si ellos hubiesen entendido el mensaje de la resurrección y se hubiesen preparado para él, usted podría creer que Jesús realmente no resucitó. Ellos prepararon el ambiente para dar la apariencia de resurrección. No, ese no es el caso. Nuestro Señor había resucitado. Y porque fue real y porque a ellos los impresionó, porque a ellos los estremeció, ese se convirtió en el mensaje central de la iglesia. Esto es importante. Yo he estado diciendo esto en los últimos días. Desde la Semana Santa yo he estado con este énfasis, diciendo una y otra vez, la iglesia en sus primeros años no predicaba de otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque las sanidades habían palidecido ante la resurrección. Las liberaciones habían palidecido ante la resurrección. ¿Qué importancia tiene lo de sanar a un paralítico cuando hay algo tan grande como resucitar un muerto? No un muerto cualquiera. Y resucitarlo de esa forma para ya no ver muerte. Cuando la iglesia comienza a entender el mensaje de la resurrección, entonces llega a la conclusión de que de esto es de lo que tenemos que predicar. Y punto. Lo que hay que probarle al mundo es que Jesús resucitó. Lo que yo estoy haciendo en el día de hoy es intentando compartir una introducción al tema de la resurrección, que me parece que lo vamos a tener que tratar durante varios miércoles, porque esto de la resurrección es de suma importancia. Así es que, ¿qué va a hacer Juan? Y los otros, pero Juan, aquí en nuestro caso, Juan se va a dedicar a darnos pruebas de que en efecto Jesús resucitó. Si usted tiene alguna duda de si Jesús era quien dijo ser, o si Jesús era o no el Hijo de Dios, o si siquiera existió, si usted tiene o ha tenido alguna duda, alguno de ustedes o de los que están a través de las redes sociales, usted lo único que tendrá que confirmar es que en efecto resucitó. Y si Jesucristo resucitó como dijo que habría de resucitar, entonces Él es todo lo que dijo ser. Él es el Mesías. Él es el Salvador del mundo. Él es el Hijo de Dios. Amén. Él es Dios hecho hombre. Y no debe haber ninguna duda en nuestros corazones. Todavía más allá de eso que acabo de decir, Jesús mismo
había señalado esto, la resurrección, como la prueba más convincente de que Él era el Mesías. Jesús, a Él solo se le ocurre eso, decir, están pidiendo señales, pero no. La señal que van a recibir es la de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? 3 días en el vientre de un pez y vive para contarlo. Al 3er día salió de allí. ¿No es cierto? Esa es la señal. Así es que Jesús dijo, ustedes quieren señal, les voy a dar una, la de Jonás. Atentos. Jesús muere y al 3er día resucitó. Aleluya. Allí tienen su señal. Amén. Por esa razón, porque lo de la resurrección era tan importante, tan significativo, marcaría para siempre, los sacerdotes, los religiosos, los enemigos de la verdad, deciden inventar una trama para negarla. Ellos deciden difamar el testimonio de los discípulos. Vamos a mirar eso. Capítulo 28, Evangelio según Mateo. Versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Cuáles eran todas las cosas que habían acontecido? Habían llegado estas mujeres allí, Jesús había resucitado, los paños y las cosas con que cubrían su cuerpo estaban todas allí dobladitas. Así es que Jesús ya no tenía la gasa esa que le daba vuelta. Ahora Jesús tenía ropa. ¿De dónde salió la ropa? ¿Y quién dobló todo? Habían unos ángeles allí. Se oyó un estruendo, la roca, la piedra esa enorme, se rodó. Ellos vieron la luz y sabían que Jesús había resucitado. Salieron corriendo. La Magdalena va hacia los discípulos, otros discípulos llegan y estos de la guardia se van corriendo a los sacerdotes. El mensaje que ellos le llevan a los sacerdotes debe convencer a los sacerdotes de que Jesús era quien decía ser. Y si los sacerdotes oían, prestaban atención y eran sinceros en su búsqueda, tenían que decir, estábamos equivocados. Hemos crucificado a un inocente. Hemos asesinado al Mesías. Eso es lo que tenía que haber sucedido. La guardia llegó allí y le contó. Los guardias le contaron lo que había acontecido. Y reunidos con los ancianos, ahora están los líderes políticos, o cuando menos sociales, y reunidos con los ancianos. Y habido consenso, dieron, oiga, mucho dinero a los soldados. No los compraron baratos. Nos dieron dinero, dieron mucho dinero. No solo los principales sacerdotes, también los ancianos. O sea, el gobierno judío confabuló para esconder el milagro de la resurrección. ¿Por qué? Porque se les cayó el andamiaje religioso. Se les vino abajo. El Mesías había llegado. Le dieron muchísimo dinero diciendo, decid vosotros
sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Si estamos nosotros dormidos, ¿cómo sabemos que los que vinieron fueron los discípulos? Yo no vi al ladrón. Lo puede identificar en una línea de esas de tal vez, pero ¿cómo si no lo vio? Pero estos estaban dormidos, pero ahora debían saber que habían sido los discípulos los que lo llevaron, se robaron el cadáver. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. En caso de que le llegue el chisme al gobernador, tranquilo, nosotros lo vamos a persuadir y nosotros lo vamos a poner a salvo a ustedes. ¿Ustedes han visto una trama tan terrible como esta? Esto es una trama espantosa. Y ellos, tomando el dinero, mire, los inocentes niños, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ok. A la pregunta, ¿por qué razón los judíos son hasta hoy enemigos de Jesús? Son enemigos de Jesús por dos razones básicas. Porque si Jesús es quien dijo ser, ellos tienen que arrepentirse para convertirse. Tienen. Y el judío piensa que es salvo por ser descendiente de Abraham. Así que no tengo necesidad de convertirme, no tengo necesidad de eso. Soy judío, así es que soy salvo. Se le acabó. Todo el andamiaje religioso se vino abajo. Todo. Si Jesús resucitó, entonces toda la religiosidad de ellos es vana. No tiene razón de ser, no tiene fuerza, no sirve de nada. Pero hay una segunda razón por la que el judío odia a Jesús. Y mire lo que yo le quiero decir. No hay nada en Israel más odiado que Jesús. Nada. Ni Hitler. Es más, ¿usted sabe por qué Hitler mató a tantos judíos? En Israel se enseña que por causa de los cristianos. En la escuela, en el colegio, se le enseña a los niños a odiar a los cristianos porque el holocausto de Hitler ocurrió por causa de ellos. Los cristianos son culpables de todo, de todo. Así es que la otra razón por la que el judío odia a Jesucristo es porque se le enseña desde la misma escuela. Se le enseña, el más grande hereje de la historia fue Jesús. El que más daño le ha hecho al pueblo judío es Jesús. Los cristianos nos odian y nosotros debemos odiarlos a ellos. Claro, usted se tiene que estar preguntando, y si todo eso es así, ¿por qué tanto peregrinaje a la Tierra Santa? ¿Por qué nos permiten ir a todos esos lugares? Pues por una sola razón. Una sola razón. Turismo. Esa es la única razón por la que se permite el peregrinaje en la Tierra Santa. Se permite por dinero, se permite por turismo. El judío ha decidido que cualquier religión que quiera hacer de Jerusalén su ciudad santa, ellos le dan un lugarcito para que pongan allí sus nuevas oficinas. Siempre que le asegure que le va a traer gente del mundo entero a ver la Tierra Santa 2 o 3 veces al año,
Si produce, ustedes pueden estar aquí. Así es que la doctrina de la resurrección es piedra angular del cristianismo. Esto no es una de esas cosas por las cuales podemos pelear para aceptar o no aceptar. Es piedra angular. De la realidad de la resurrección dependía la consumación de la obra de redención. De la realidad histórica de la resurrección depende. Esa es la base y el fundamento de la obra redentora. Si Cristo no fue capaz de resucitar, entonces su muerte no implica nada. Si Jesucristo no resucitó, su sangre no nos limpia de pecado. Si Cristo no resucitó, entonces no somos salvos. Por eso el apóstol Pablo va a decir, vana es nuestra fe. Si Cristo no murió y resucitó de entre los muertos, nuestra fe es vana. Ve, Pablo no concibe la idea de un cristianismo sin Cristo, de un cristianismo sin resurrección, sin muerte expiatoria. Él está enseñando en sus cartas que eso es absolutamente cierto y que él se ocupó de verificar esos datos. Esto es importante. Esto es importante porque Pablo no es el hijo de Pedro, ni es el discípulo de la niñez a quien Pedro le enseñó y él anda por ahí ahora repitiendo lo que papá me dijo. No es eso. Este es un perseguidor de la iglesia, enemigo de la iglesia, enemigo del evangelio. Razones poderosas para querer probar que era una farsa. En lugar de suceder eso, se encuentra con Jesús y fue pérdida total. Nació de nuevo. Nació de nuevo y desde allí mismo comenzó a dar testimonio de la verdad. Amén. Amén. Romanos, por favor. Estamos en la introducción, ¿sí? Romanos, capítulo 4 y versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Jesús fue qué? Entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ok, él fue entregado por nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación. La obra redentora no está completa sin la resurrección. No está completa. Ve, si Cristo solo murió, tantos murieron. Mejor dicho, todos murieron. Nadie quedó vivo, todos han muerto. Así que Pablo va a decir, no, eso no terminó allí. La tarea redentora, la obra redentora implicó nacimiento, vida, muerte y resurrección. Sin resurrección, lo demás no tiene sentido. O esto o es completo o no es. Amén. Vamos a Corintios, la primera carta. Dejemos ahí a Romanos y por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17 y 18. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, usted todavía está en sus pecados.
Pablo dice, oiga, la experiencia esta que usted tuvo de salvación solo es real porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, usted no hubiese vivido esa experiencia de conversión y nuevo nacimiento. Su conversión testifica de que Cristo vive, de que no está muerto. Aleluya. Que su obra en la cruz del Calvario tiene sentido. Amén. Es eficaz, es efectiva. Esa obra maravillosa tiene sentido hasta el día de hoy. Porque después de la resurrección, Cristo se hizo visible. Así es que esto no terminó. Atención. Cristo no solo resucita, Cristo se hace visible a los hermanos. Visible. Pregúntese, ¿a quién? Y pregúntese, ¿por qué? Y entonces la idea es, esta es la idea, Cristo resucitó y se fue a pasear por Jerusalén. ¿Recuerda? Se fue por el Boulevard, Jerusalem Boulevard. Se fue a la plaza pública a decirle a todo el mundo, recuerda, aquí estoy, mírenme, he resucitado. No pasó así. No sucedió así. ¿Cómo sucedió? Tenemos que mirar algunas cosas para descubrir qué fue lo que sucedió allí. Quiero mirar esto de Corintios y de ahí nos damos un saltito al libro de los Hechos que nos lo va a explicar bien. Pero quiero leer otra vez ese versículo 17, no tanto el 18, pero quiero volver al 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Ahora sí, nos damos un saltito al libro de los Hechos. Ya llegó. Capítulo 10. Ok. Versículo 40 de ese capítulo 10. No le he podido hacer más marcas a esos versículos. Tengo esos versículos crucificados porque cada vez que los leo estoy ahí haciéndole marcas y viendo otras cosas. Así es que ojalá y entre tanta marca yo los pueda leer. Versículo 40, capítulo 10. A este, está hablando de Jesús, ¿sí? Está hablando de Jesús. A este levantó Dios al tercer día, ¿cierto? Así era que decía la Escritura. Así fue que profetizó Jesús. Así fue que sucedió con Jonás. Bueno, esto hay que chequearlo, verlo y verificarlo, porque si usted se limita a que así me lo contaron a mí, eso no va a tener mucha fuerza. Vaya a la Biblia, léala. Tener una Biblia es cosa importante. Esto no es un asunto de chiste. Hay que verlo, hay que mirarlo, hay que considerarlo, véalo con sus propios ojos. A este levantó Dios al tercer día. No fue al cuarto, no fue al quinto, no fue al segundo, fue al tercer día. E hizo que se manifestase a todo el mundo. Léalo. ¿Leyó a todo el mundo? No. E hizo que se manifestase. No a todo el pueblo. No fue a todo el pueblo, porque esto no es para todos, ¿sí? Sino a los testigos. ¿Para qué era esa manifestación? Mire, cuando Jesús resucita, su obra redentora terminó. Ya eso terminó. Él simplemente podía irse al cielo. Él había terminado. Pero se queda
por varios días, manifestándose a los hermanos. De hecho, 40 días. 40 días es muchos días. En casa solo habemos 5 días y me parece que somos muchos. Pero 40 días, muchísimos días. ¿Por qué? Porque Jesús estaba dedicado al proyecto de que la resurrección no es un mito. Se le manifestó a grupitos, se le manifestó a un gran grupo, se le manifestó a individuos. Estuvo allí con ellos en reuniones privadas y les mostró: metan el dedo aquí, toquen, para que vean donde tuve el clavo. Háganlo aquí en el costado, metan la mano donde estuvo la herida. ¿Qué era lo que estaba haciendo él? Provocando que a ellos no les quedara duda. Pero no solo hace eso. ¿Ustedes no recuerdan que luego se va y los guía en la pesca? Y cuando ellos salen, Jesús está en la arena cocinando. ¿Alguna vez un fantasma le cocinó a usted? Los fantasmas no cocinan. Jesús estaba cocinando entre la resurrección y la ascensión. ¿Usted ha oído de 40 días más gloriosos que esos? No. Pero tomar tiempo para cocinar, yo se los digo, hermanos, tienen que aprender a cocinar. Cocinar es importante en su experiencia de maduración. Jesús cocinó. Amén. No a todo el pueblo, sino a los testigos, oiga, que Dios había ordenado de antemano. Usted quiere hablar de predestinación. Esto sí es predestinación. Yo creo en la predestinación. Yo fui predestinado para no cantar. Si yo hubiese sido diseñado por Dios para cantar, Dios me hubiese dado un oído capaz de discernir entre un tono y otro. ¿Cierto? Pero no me lo dio. Zurdo de los dos oídos. Entonces, estos Dios los escogió de antemano y dijo: estos me van a ser testigos de la resurrección. ¿Usted estuvo allí? No, usted no es de ese grupo. ¿Yo estuve allí? No, yo no soy de ese grupo. Yo soy otro tipo de testigo. Yo soy testigo de muchas otras cosas. Yo soy testigo de todo esto que leo y enseño. Pero yo no estuve allí, yo no toqué su herida, yo no metí mi mano. Así que yo no puedo decir que yo lo hice. Ellos podían decirlo y ellos fueron elegidos para verificar esto durante 40 días y decírnoslo a nosotros. De antemano, a nosotros que comimos. ¿Ellos qué hicieron? Comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Es importante. Lo leo y me parece que lo leo por primera vez en mi vida. A ver, los discípulos están diciendo: después que resucitó, nosotros comimos y bebimos con él. Quedó claro. Quedó claro. Somos testigos de que realmente Él resucitó. Los fantasmas no comen. Los fantasmas no beben. No era un fantasma. Jesús había resucitado. Y entonces añade:
y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Usted debe dar gloria a Dios. Dios nos mandó a predicar eso y a enseñar que Él ha sido puesto por Dios, por juez de vivos y muertos. Esto debe colocar en nuestra mente y corazón la resurrección de Jesús en otra dimensión. Esto tiene una dimensión mucho mayor que esa dimensión religiosa que la gente confiesa. Pero por favor mire el versículo 43. ¿De quién es este? ¿Sí? De Jesús, ¿no es cierto? Del que resucitó, del que ha sido puesto como juez, del que comió y bebió con nosotros, no del que la religión le va a decir después. No dice de Krishna, no dice de Buda, no dice Esta no es la religión del Babalao, esta no es la religión de los testigos de Jehová, esta no es la religión de ninguna de esas pamplinas. Estamos hablando de Jesús. No es de que, bueno, creer en Dios. No importa qué Dios, no. Es un Dios. Estamos hablando de Jesucristo. Es Él. Bueno, sí, pero cualquier camino, no. Un solo camino al Padre, Jesucristo. Un solo camino. Bueno, sí, pastor, pero hay muchas verdades. No, hay una sola verdad. Él es la verdad. Y fuera de Él no hay verdad. No hay. Él es la verdad. El cristianismo no es otra cosa sino Cristo mismo. Dan testimonio todos los profetas. Está diciendo, si entendieron el Antiguo Testamento, de quien hablaban los profetas era de ¿sí? No de un Cristo que va a venirle después a los judíos. Por ahí tienen en estos días los judíos un nuevo Cristo, un Mesías, que lo tienen por ahí predicando en algunos lugares. Los discípulos están diciendo, no es aquel, es el Hijo de Dios. Al que Juan, amado, respaldado, respetado por los judíos, del que Juan el Bautista daba testimonio, de quien se le apareció la paloma sobre la cabeza y una voz del cielo que decía que ese que estaba allí, este es mi Hijo amado. Amén. No otro, no aquel, le había pasado a Jacobo, a Juan y a Pedro en la transfiguración. Y le pasó a Juan el Bautista y a los discípulos de Juan y a los discípulos que ya Jesús tenía en el Jordán. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. A Él oíd. Recuerda, a Él oíd, óiganlo, escúchenlo. ¿Qué otra cosa podemos hacer sino escuchar a aquel a quien Dios mandó a escuchar? De dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, ¿cómo dice? Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O lo creemos todo o nada creemos. Si creemos que Él es quien dice aquí que es, si creemos esa declaración, entonces debemos declarar que somos salvos. Somos salvos por esta poderosa verdad. A todos los que en Él creen. ¿Cuántos creen en Jesús?
a todos los que en Él creen, ¿sí? A todos los que en Él creyeren. Eso llega hasta nuestros días, hasta el siglo XXI. Si en el siglo XXI hay gente que cree, que creyere en Jesús, recibirá perdón de pecados por su nombre, por el nombre de Jesús. De manera que estos están encargados de proclamar a todo el mundo la esencia misma del Evangelio. Y esa esencia misma del Evangelio incluye la resurrección. La resurrección de Cristo, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. Volvamos a Corintios, por favor. O más bien, adelantémonos a Corintios, capítulo 15. Mismo capítulo que habíamos visto. Pero ahora, en lugar de ver simplemente que habíamos visto 17 y 18, ¿verdad? Pero ahora, en el capítulo 15, mire los primeros versículos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Présteme sus ojos, présteme sus ojos. Jesús, el que fue predicado, el que fue enseñado, su evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo, fue el que predicó el apóstol Pablo. La pregunta es, ¿usted conoce a alguien que le inspire más confianza para creer su mensaje que Pablo? ¿Usted conoce a alguien que le inspire más confianza para creer el relato que a los testigos oculares que nos lo cuentan en la Biblia, los evangelistas y los otros escritores? Yo no conozco ninguno. La pregunta es, ¿usted conoce de otra persona, religioso, predicador, quien sea, que le inspire más amor, confianza que Jesús? Pues yo quiero echar mi suerte con Él, con Jesucristo y con nadie más. Pablo dice, esto es lo que yo les prediqué. Yo no les hablé otro evangelio por el cual, ese evangelio, ¿verdad? El evangelio en el que perseveráis, por el cual, asimismo, oiga, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué es retener la palabra que os he predicado? Seguirla creyendo, seguirla practicando, seguir caminando en ella. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Diga, soy salvo. Sin ese, soy yo, no otro, yo. Soy salvo. Si no creéis en vano, superficial y vacíamente. ¿Usted recuerda cómo él había dicho que la fe era vana? Él dijo que si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Pero no es vana. ¿Por qué no es vana? Porque en efecto Jesús resucitó. Usted lo cree y retiene esa palabra. Retiene. Hay que permanecer. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Deténgase. Vuelva acá los ojos nuevamente. Ahora Pablo nos va a decir, hay otro tipo de testigo. Y dijo, yo no estuve allí, pero lo recibí. No estuve allí, pero me fue revelado. No estuve allí, pero lo creí. No estuve allí, pero lo escuché, lo conversé, hablé con los testigos y como si eso fuera poco, a mí directamente se me reveló Él y confirmé que en efecto vive.
Amén. Porque yo lo recibí. Sois salvos si no creísteis en vano. Para que no sea vano esto, hay que permanecer. Ok, sigamos en el 3, donde estábamos ya. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, diga, recibí. ¿Qué fue lo que recibió? Esto, que Cristo murió por nuestros pecados. Diga amén si lo cree. Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, fue verdad. Y que resucitó al tercer día. Por favor, diga amén. Conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, un alto. Apareció a Cefas. Esto es importante porque Cefas es Pedro. ¿Usted se acuerda de Pedro? Lo pueden llamar Pedro el Gruñón. Pedro, aquel que si algo no estaba claro, armaba un lío tremendo. Pedro no tiene el perfil de un hombre que va a esconder una trama. Pedro hubiese llegado allí y si alguien se había robado el cuerpo, él hubiese dicho, estos son un poco de mentirosos, cuentistas, yo no creo ni en ellos ni en el Cristo ese. Pedro no hubiese aceptado eso. Su perfil, su carácter no se lo hubiese permitido. Él no le hubiese guardado las espaldas a un mentiroso. Así es que se le apareció a Cefas. Eso era importante. Amén. Y después al grupo, a ese grupo que llamaban los 12. A ese grupo se le apareció. Allí estaban todos. ¿Sí? ¿Para qué se les apareció? Para que fuésemos bienaventurados los que no lo vimos, pero lo creemos. ¿Sí? Esto está quedando claro. Déjeme volver aquí un instante solamente para terminar mi lectura. En esos versículos, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 11. En el capítulo 20 mismo que estábamos considerando y que les adelanté ahí un poquito la lectura, la cita. En el capítulo 20, el versículo 29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos versículos de Corintio dan al traste con la experiencia de Tomás. Dan al traste. Tomás creyó porque lo vio. Y él dice, bienaventurado. ¿Sabe lo que significa bienaventurado, verdad? Sí, es feliz, es alegre, pero la palabra bienaventurado es una expresión en superlativo. Nosotros decimos bueno, ¿sí? Y en superlativo decimos buenísimo, ¿no es cierto? ¿Sí? Santo, ¿sí? Pero el Señor es santísimo, ¿sí? Más allá de la santidad, más allá es en superlativo. Bienaventurado es una expresión en superlativo. No suena así en español, pero suena así en el original, en superlativo. No es
feliz, es felicísimos. ¿Sí? Algunos lo traducen, algunos traductores dicen doblemente feliz. No solo feliz, sino doblemente feliz. Es muy feliz. Amén. Muy feliz. Entonces, ese versículo dice que Tomás, tú creíste porque lo viste. Tú lo viste, tú lo tocaste, tú lo corroboraste, por eso creíste. Pero los que van a ser doblemente felices son aquellos que sin verlo van a creer. Dígame si hay alguno en capilla. Bienaventurados los que no lo vimos. Pablo está entre los bienaventurados. Pablo dice, yo no estuve allí, soy doblemente feliz. Si Pablo no lo hubiese puesto así, hoy estaríamos aquí en un culto de lamento. Es que nosotros no nos tocó esa bendición. Pablo dice, nos tocó la bendición de creer por fe. Y la fe nos hace doblemente feliz. Amén. En los primeros versículos de nuestro capítulo 20 tenemos la primera prueba de la resurrección del Señor. ¿Cuál es la primera prueba? Vamos a mirar muchas pruebas, pero ¿cuál es la primera prueba de la resurrección de Jesús? La primera prueba de la resurrección de Jesús es la tumba vacía. Debemos analizar algunas cosas sobre la tumba vacía y seguir a la segunda prueba de la resurrección de Jesús. ¿Quiere que se la señale? Se la voy a señalar el miércoles que viene. El miércoles próximo vamos a continuar con este capítulo 20, pero esa vez sí lo vamos a leer. Hoy yo quería solo dejarles con un sabor a introducción. Introducción a la doctrina de la resurrección. ¿Le interesa saber más acerca de la resurrección? Ya vimos o comenzamos a mirar la primera prueba, pero hay más pruebas de que Jesús resucitó.